Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad queremos resolver un problema del péndulo cónico. Es un problema que se puede resolver sencillamente y bueno, resolvámoslo pues. Bueno, el problema establece que un péndulo cónico es tal cual como se muestra en la figura. Por ejemplo, tenemos una pequeña bolita que está guindando de una cuerda de longitud L. Esa bolita naranja que tenemos ahí, que estoy señalando, y la cuerda forma un ángulo beta con la vertical, ¿cierto? El ángulo beta. Y bueno, y la distancia que hay entre la vertical y el punto donde está la bolita es R. Como podemos ver, la bola sigue la línea azul y bueno, y da una vuelta completa con cierta velocidad v. Bueno, lo que hice yo aquí fue escribir el diagrama de cuerpo libre de la bola, cierto. Entonces tenemos las fuerzas que actúan sobre ella, que son su peso, cierto, que es masa por gravedad, y bueno, la tensión de la cuerda, que la tensión de la cuerda va hacia el punto donde la cuerda está colgada, y las dos componentes de la tensión a lo largo de los ejes X y Y. La componente Y vendría siendo F por coseno de beta y la componente X vendría siendo F por seno de beta. Básicamente, este ángulo beta que tenemos aquí, si miramos la geometría del problema, esta bolita naranja que está en el diagrama de cuerpo libre es la bola que está representada en este dibujo. Y bueno, básicamente si yo dibujo una línea perpendicular aquí a la vertical, la línea vertical va a ser un ángulo beta con la cuerda. ¿Por qué? Porque este ángulo beta va a ser igual a este ángulo beta, porque son ángulos que son iguales, ¿cierto? Por la geometría del problema. Entonces, básicamente por eso es que tenemos en el diagrama de cuerpo libre ese ángulo beta en ese punto. El problema nos pide calcular la tensión de la cuerda y el periodo. La tensión de la cuerda obviamente es la fuerza con la cual la cuerda tira de la bola hacia el punto donde está colgando, y el periodo es el tiempo que demora la bola en dar una vuelta completa alrededor de la circunferencia azul. Para hacer ese problema, chicos, lo que necesitamos hacer es escribir las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Donde se indican las fuerzas que actúan sobre la bola. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a usar la segunda ley de Newton. Sabemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración que tiene ese cuerpo. En este caso, como la fuerza es una fuerza que hace que la bola se mueva circularmente, entonces esta aceleración es una aceleración radial. ¿Ok? Vamos a descomponer esa ecuación en dos componentes, la componente X y la componente Y. La componente X dice que la suma de fuerzas a lo largo del eje X es igual a la fuerza. Vamos a la figura. Sabemos que la componente X es Ft seno de beta, ¿cierto? Entonces sería Ft seno de beta. ¿Ok? ¿Y a qué es igual esa fuerza? Bueno, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, tal cual como está escrito aquí. Entonces, si nos devolvemos aquí a la figura, vemos que tenemos que la masa tiende a tirar hacia el centro, y bueno, la aceleración sería la aceleración hacia el centro de la circunferencia, aceleración radial. ¿Ok? Entonces, esa fuerza a lo largo del eje X sería igual a la masa de la bola por la aceleración radial de la misma. Ahora miremos la suma de fuerzas a lo largo del eje Y. Suma de fuerzas a lo largo del eje Y sería igual, si miramos el diagrama de cuerpo libre, sería la fuerza que va hacia arriba, que es Ft coseno de beta, menos la fuerza que va hacia abajo,
igual masa por gravedad, que es el peso de la bola, ¿cierto? Ft coseno de beta menos mg. ¿A qué es igual esa fuerza? Esa fuerza es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento a lo largo del eje Y. ¿Listo? Llamemos a esta ecuación 1, y llamemos a la segunda ecuación 2. ¿Listo, chicos? Entonces, de la ecuación 2 vamos a despejar la fuerza. Entonces, despejando de la ecuación 2, tenemos que Ft coseno de beta, pasamos el mg que está restando, lo pasamos a sumar, nos queda que Ft coseno de beta es igual a mg. Por lo tanto, Ft es igual a mg dividido coseno de beta. Llamemos ecuación 3. Esa ecuación es la tensión de la cuerda. Ahora calculemos el periodo, la parte B del problema, el periodo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1. ¿Ok? Vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 1. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nos va a quedar que reemplazamos la ecuación 3 en 1. Nos va a quedar que, recordemos, esto es Ft, pero Ft es mg dividido coseno de beta. Estamos reemplazando 3 en 1, ¿cierto? 3 en 1. Por el seno de beta es igual a la masa por la aceleración radial. ¿Ok? Simplificamos las masas. Y nos va a quedar que el seno de beta dividido coseno de beta es igual al tangente de beta. Por lo tanto, nos queda de esta ecuación que tangente de beta, que multiplica a g, es igual a la aceleración radial. Esta g la voy a pasar a dividir al otro lado de la ecuación. Y nos va a quedar lo siguiente. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que tangente de beta es igual a la aceleración radial sobre la gravedad. Pero recordemos que como la bola hace un movimiento circular, entonces ella tiene una aceleración radial, ¿cierto? Una aceleración radial porque es un movimiento circular y esto es un problema de las leyes de Newton aplicado al movimiento circular. Entonces, la aceleración radial es igual a, en el movimiento circular, a la velocidad al cuadrado dividido el radio. ¿Ok? También tenemos que recordar que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. En este caso, el tiempo es el periodo que demora en dar una vuelta completa, el periodo, ¿cierto? El tiempo que demora en dar una vuelta completa, y sabemos que la longitud de la cuerda es 2πr. La longitud de la circunferencia es 2πr y esto está dividido entre el tiempo, que es el periodo. ¿Ok? Entonces, esta velocidad la vamos a reemplazar en esta ecuación y vamos a tener que la aceleración radial es igual a 2πr dividido el tiempo que demora en dar una circunferencia completa, es decir, el periodo, al cuadrado dividido r al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, esto va a ser igual a, si aplicamos el cuadrado en todos los términos que están dentro del paréntesis, 4pi cuadrado r cuadrado dividido t cuadrado y todo esto dividido r cuadrado. Si aplicamos ley de medios y extremos, aplicamos extremo por extremo, medio por medio, nos va a quedar que 4pi cuadrado r cuadrado dividido rt cuadrado
se simplifica un r con un r y esto nos queda que 4pi cuadrado por r dividido t cuadrado es igual a la aceleración radial. Vamos a la figura. Ok, voy a escribir la fórmula tal cual aquí. Aceleración radial es igual a 4pi cuadrado por r dividido t cuadrado. De la figura vemos que r y l, ¿cierto? Vemos que r es igual a L seno de beta, ¿cierto? Porque R es el cateto opuesto al ángulo beta y L sería la hipotenusa en este triángulo. ¿Ok? Entonces tenemos esa relación. ¿Ok? Entonces voy a escribir esta relación aquí. 4pi cuadrado L seno de beta dividido t cuadrado, ¿cierto? Pero la aceleración radial es igual a g tangente de beta. Miremos acá la ecuación esta. De esta ecuación, que la podemos llamar 4, vemos que la aceleración radial, si despejamos la aceleración radial mandando a multiplicar la gravedad, ¿cierto? Aceleración radial es igual a g tangente de beta. Y finalmente reemplazamos esta ecuación de la aceleración radial aquí. Nos va a quedar que g tangente de beta es igual a 4pi cuadrado L seno de beta sobre t cuadrado. Ok, vemos que tangente es seno sobre coseno y bueno, podemos simplificar este seno de beta con este seno de beta y podemos despejar la t de esta ecuación. Mandamos a multiplicar esta t a este lado de la ecuación y esta g la mandamos a dividir a este lado de la ecuación. Ok, y el coseno de beta lo mandamos a multiplicar y nos va a quedar lo siguiente: t cuadrado es igual, mandamos el t cuadrado a multiplicar, luego el coseno de beta a multiplicar y el g a dividir. Nos va a quedar que esto va a ser igual a 4pi cuadrado L coseno de beta dividido g. Finalmente sacamos raíz cuadrada de esta ecuación, ¿cierto? Raíz cuadrada de 4pi cuadrado es igual a raíz cuadrada de 4pi cuadrado es igual a 2pi cuadrado, 2pi, multiplicando la raíz cuadrada de lo que queda, que sería L coseno de beta dividido la gravedad. Y este sería el periodo del péndulo cónico en términos del ángulo beta, la longitud de la cuerda y la gravedad, es decir, el tiempo que demora en dar una circunferencia completa. Bueno chicos, este era todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el contenido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao.